Hola, me llamo María Cobos y soy una granjera feliz. ¿Qué significa ser una granjera feliz? Pues significa ser una persona que intenta que su felicidad dependa de ella misma y no de las personas o acontecimientos que ocurren en el exterior. Eso, dicho así, parece muy bonito, pero requiere un poco de trabajo y esfuerzo porque no siempre es fácil conseguir que no te afecten las cosas que pasan a tu alrededor. La verdad que una de las cosas que más suele afectarnos, o a mí concretamente, es la ira. ¿Pero qué es exactamente la ira o el enfado? ¿Qué ocurre en nosotros cuando nos enfadamos? Bueno, para empezar, partimos de un estímulo exterior normalmente que nos hace sentir mal, que nos hace sentir una especie de tormenta de emociones que nace en nosotros, que no podemos controlar, que de hecho ellas toman el control de nosotros y nos hacen hacer o decir cosas que posteriormente nos vamos a arrepentir, casi con total seguridad. Esas cosas tienen consecuencias, aparte de que, esas emociones te pueden tener durante horas o durante días en un estado de infelicidad, también te fuerzan un poco, te llevan en la dirección de decir cosas, por ejemplo, que realmente no sientes o que realmente no era el momento de decir, o de hacer cosas de las que, luego las consecuencias no serán las que tú esperabas o las que tú deseabas. Por ejemplo, pues si te enfadas con tu hijo y le dices que no quieres que siga viviendo en casa, por ejemplo, que es algo que realmente no sientes, pero tu hijo se lo toma en serio, pues las consecuencias de eso no van a ser agradables. O cuando te enfadas con tu jefe y sin pensártelo dos veces ni darte un momento de reflexión, lo que haces es que mandas un correo, pues diciéndole lo que sientes o diciéndole lo que piensas de esa persona. En todo caso, seguramente dirás cosas que no deberías haber dicho, cuyas consecuencias no van a ser precisamente buenas y, en cualquier caso, aunque no sean buenas consecuencias, luego las vas a tener que afrontar. Bueno, a mí, obviamente, también me pasan ese tipo de cosas. También me han pasado muchas veces. Entonces yo me di cuenta que una vez que empieza el enfado es muy difícil controlar lo que sientes. Es como si tuviera vida propia, como si tuvieras un alguien creciendo dentro de ti al que ya no puedes controlar. Pero también me hizo preguntarme por qué. ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Por qué tenía que enfadarme? ¿Dónde estaba? Está claro que el efecto de un enfado es las consecuencias que te trae, pero yo empecé a preguntarme dónde estaba la causa, porque sobre el efecto no tenía control ninguno. Una vez que me enfadaba, eso ya seguía su propio camino. Pero, ¿qué me hacía enfadar y por qué me hacía enfadar? Está claro que en un momento de enfado no era capaz de controlar las emociones que surgían en mí, pero estaba planteándome si, conociendo un poco el origen y conociendo el proceso del enfado, si en algún momento sería capaz de controlar las reacciones. Es decir, de no evitar enfadarme, pero sí evitar hacer o decir cosas que luego me arrepintiese de haber hecho o dicho. Y ese fue mi propósito al empezar a buscar el origen del enfado. ¿Pero dónde hay que buscar el origen del enfado? ¿En la persona que te ha hecho enfadar? ¿En la circunstancia que te ha hecho enfadar? Bueno, la verdad es que yo creo que si creemos que la solución a nuestros enfados está en no encontrarnos con personas que nos hacen enfadar o no vivir situaciones que nos hacen enfadar, no vamos a ser capaces de evitarlo jamás. Porque en lo que ocurre fuera de nosotros no lo podemos controlar y no podemos hacer nada por evitarlo. Yo hace tiempo que tengo ya claro que tengo que buscar la felicidad en mí. Si la felicidad la tengo que buscar en mí, quizás el origen del enfado también lo tengo que buscar en mí. Porque me di cuenta de una cosa que no todo el mundo ve, y es que el enfado o una situación que a ti te hace enfadar no afecta por igual a todos, a todas las personas que la están viviendo. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas más claro. Estás en la cola de un supermercado, ¿no? Has ido al supermercado a comprar pues 2 o 3 cositas que te faltaban para la comida del día. Es una cola bastante importante. Hay un solo cajero atendiendo, las demás cajas están cerradas. Tú estás allí esperando que te toque, eres prácticamente el último. Delante de ti hay un montón de gente. Y en esto que llega una señora con 3 productos, que es prácticamente lo que tienes tú,
y pide pasar antes que los demás porque tiene prisa. La persona que está a la primera de la caja, o sea, la primera a punto de ser atendida, le permite pasar, el cajero le permite pasar porque esa persona le permite pasar y la señora pasa. Ese hecho va a tener una serie de efectos en las demás personas que están en la cola. Y esos efectos pueden pasar desde que haya 2 o 3 personas en la cola a las que les moleste el hecho de que la señora haya pasado antes, pero no digan nada, se queden con el enfado, pero se callen. Puede haber una serie de personas a las que les moleste y se quejen abiertamente de que esa persona haya pasado, que no es justo, que ellos también llevan pocos productos y están ahí esperando. Luego habrá otra serie de personas que estarán distraídas con el móvil y no se habrán dado cuenta de nada. Y luego habrá algunas personas a las que no les afecta en absoluto que la señora haya pasado. De hecho, les dé igual o incluso entiendan que pase primero. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que el hecho es el mismo para todos, pero es la forma en que cada persona de la cola lo ha vivido la que determina si se van a enfadar o no. Entonces, ¿qué hemos descubierto con esto? Hemos descubierto que son tus experiencias, tus vivencias y tus situaciones personales las que determinan si tú te enfadas o no por algo que esté ocurriendo a tu alrededor. Es decir, no es la persona o la situación exterior la que te hace enfadar. Eres tú la que te enfadas en respuesta a una situación que a otra persona puede no hacerle enfadar. Entonces, ¿dónde debemos buscar el origen de un enfado? ¿Es la persona que nos molesta? Independientemente de lo que esa persona haya hecho, independientemente de lo complicada que sea la situación, de lo injusta, todo eso no importa a la hora de buscar la causa de un enfado. Esa acción o esa persona que ha venido a enfadarte solo te demuestra que ahí tú tienes una debilidad. Esa debilidad es lo que yo llamo una herida. Es una herida abierta que por algún motivo no se ha cerrado y que cuando alguien o algo la roza te va a hacer daño. ¿Que la persona que la ha rozado puede tener su parte de responsabilidad? Puede que sí, puede que no, pero como esa parte no la controlas, ahí no puedes hacer nada. Céntrate en trabajar en lo que tú puedes controlar. Te voy a poner un ejemplo que también es muy gráfico. Imagínate que tienes una herida en la mano y viene una persona y queriendo o sin querer, no importa, te arroja sal en la herida. La herida escuece. ¿A quién podemos culpar porque tu herida escueza? ¿A la persona que te ha echado la sal o a ti por tener una herida que no has cerrado? Pues no podemos culpar a nadie, absolutamente a nadie. Aquí no hay culpa. Tú quizás en el momento que te han echado la sal no eras consciente de tener una herida. Entonces, esa persona que ya hemos dicho que puede ser queriendo o sin querer te ha arrojado sal a la herida, lo único que ha hecho es hacerte el favor de demostrarte que ahí tienes una herida que aún no has cerrado. Y tienes que preocuparte de cerrarla para evitar que cualquier otra persona, queriendo o sin querer, vuelva a hacerte daño. No sé si se entiende bien lo que quiero decir. Da igual quién arroje la sal o por qué, la herida es tuya. Y si una vez que la has detectado no la cierras, seguirá doliéndote. Y ahí es donde empieza este trabajo, el trabajo de cerrar heridas para que cada vez haya menos cosas que te puedan doler. Yo decidí que ese era mi trabajo, que yo quería hacer eso porque yo no quería tener que sufrir cada vez que algo me rozara una herida. Entonces decidí sanar mis heridas. Y os voy a contar cómo lo hice. Este es mi método, a mí me funciona. No quiere decir que a los demás también, pero tiene muchas probabilidades. Por lo menos si lo intentáis, descubriréis muchas cosas que hasta ahora estarán ocultas. ¿Cómo lo hago yo? Veréis, yo cojo un bolígrafo y un papel en un momento en el que estoy tranquila. Bueno, primero alguien me ha hecho enfadar o algo me ha hecho enfadar. Ese es el punto de partida. Ha venido alguien, vamos a poner tu jefe, que siempre es muy recurrente eso de meternos con los jefes. Ha venido tu jefe y te ha dicho algo que te ha sentado fatal, que te ha salido el humo por las orejas y estás de un mal humor increíble. Ese mero hecho de que tu jefe hoy te haya dicho cualquier cosa, te estropea el día. O incluso varios días, o incluso una semana, o incluso te estropea muchas más cosas porque tomas una decisión que luego te trae consecuencias a largo plazo.
Vale, ha venido tu jefe y te ha hecho enfadar. Estamos aquí, ¿no? Bueno, pues yo cuando estoy tranquila en casa, cuando tengo un momento, cojo mi bolígrafo, mi papel y me pongo a responder una serie de preguntas que ya sé, porque las he probado en otras ocasiones, que me van guiando hacia el origen del enfado. El origen del enfado no es mi jefe. Mi jefe puede ser como él quiera ser. El origen del enfado es mi herida. Si yo no hubiera tenido esa herida, lo que hubiera dicho mi jefe me habría dado igual. Entonces no es el jefe, es la herida. Yo al jefe no le puedo hacer nada. Estaría feo, iría a la cárcel, todo eso. Entonces, ¿dónde puedo trabajar yo? Yo puedo trabajar en mi herida. Y yo voy a sanar mi herida para que luego mi jefe pueda ser como quiera ser, que a mí me dé igual. Para ello, vamos a contestar una serie de preguntas. Yo prefiero hacerlo por escrito porque me permite, cuando ha pasado unas horas, releer lo que he escrito y darme cuenta de la cantidad de cosas que guardaba que no sabía que estaban ahí, y eso me parece algo importante. También, cuando escribo las respuestas, me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por el enfado. No pongo la respuesta políticamente correcta, no, pongo la respuesta que me nace de dentro, porque escondida en esas letras está la verdadera razón por la que me estoy enfadando. Que no lo quieres hacer escribiendo porque no te gusta escribir, porque te ha pillado que el bolígrafo está muy lejos, por lo que sea, da igual. Lo puedes hacer hablando o pensando, pero yo personalmente creo que se obtiene mucha más información si lo escribes. Pero bueno, lo dejo a tu decisión, ¿vale? En este caso, para que podáis ver cómo funciona, hemos cogido a una persona que nos va a hacer de conejillo de Indias, que se llama Ana. Bueno, en realidad ni se llama Ana, ni es de la India, ni nada. Pero sí ha respondido sinceramente a las preguntas y nos va a servir para que veáis cómo es el proceso. Después de hacer cada pregunta, yo voy a dejar unos segundos para que tengáis la opción de parar el audio y responderla si lo queréis hacer en el momento, o copiarla, o si queréis escuchar el audio completo y después responder a las preguntas. Eso ya es voluntario totalmente. Pero si os parece bien, vamos a empezar a escuchar las preguntas y las respuestas de Ana. Muy bien, la primera pregunta es esta. ¿Qué situación es la que te molesta? Esta es fácil de contestar. La situación que te molesta es la que te ha traído hasta aquí. Esa que se ha venido a tu mente inmediatamente en cuanto yo he hecho la pregunta. Esa que te quema la sangre. Esa es la respuesta. La escribes. Escribes una frase donde describas lo que te molesta. En el caso de Ana, a ella le molesta mucho la forma ligeramente agresiva que tienen sus amigos de conducir cuando ella va en el coche con ellos. Esa forma de conducir en la que das muchos frenazos, en las que das muchos acelerones, en las que te enfadas con todo el mundo cuando un coche se te cruza, cuando no. Esa forma de conducir a Ana le molesta muchísimo. ¿Por qué te molesta ese hecho del que estamos hablando? A Ana le molesta porque tiene la sensación de que podrían hacer daño con esa forma de conducir tan ligeramente irresponsable. Podrían hacer daño a una persona que simplemente va por la carretera tranquilamente, sin conducir mal, sin pegar frenazos y que no tiene culpa de nada. Digamos que podría salir mal parada una persona inocente. Eso es lo que a ella le molesta de esta situación. La siguiente pregunta sería, ¿en qué te afecta a ti esta situación? Bueno, Ana dice que en su caso, a ella personalmente no le afecta tanto debido a que ella elige voluntariamente subirse al coche con ellos e ir con ellos a pesar de esa forma de conducir que tienen. Pero bueno, en este caso ella cree que afecta más a las demás personas que se cruzan en su camino. ¿En qué perjudica a los demás esta situación? En el caso de Ana, perjudica a los demás porque podría tener consecuencias para alguien que no es responsable de ella, que no es responsable de esta situación. Es decir, que sus amigos tienen un pequeño accidente, podría perjudicar a la persona contra la que tuvieran el accidente y esa persona no tiene culpa de que ellos vayan conduciendo de esa forma, tan alocada. No alocada en exceso, pero sí un poco. ¿Eso que tanto te molesta es algo que solo hace esa persona
o es algo que hacen más personas? Ana dice que es algo que suele hacer mucho la gente, que la gente no suele pensar en las consecuencias de sus actos, que simplemente se deja llevar y que al final puede haber otras personas que tengan que pagar esas consecuencias. Y eso a Ana le molesta mucho. La siguiente pregunta sería, ¿y tú? ¿Te has comportado tú así alguna vez? Es muy probable, es altamente probable que en este momento haya venido a tu mente una situación muy concreta. Si ha sido así, estupendo. Escríbela, cuéntala con todo lujo de detalles, desahógate, sácala. Si no ha sido así, busca, porque siempre hay algo. No tiene por qué ser exacta, pero sí con una consecuencia similar, con un comportamiento similar, algo que en tu mente te permita unir esa situación en la que tú tuviste un comportamiento que es parecido a ese del que te estás, que te hace enfadar, del que te estás quejando, digamos, ¿no? Busca, que seguro hay algo. Os estaréis preguntando qué vino a la mente de Ana en ese momento, para que veáis que no siempre son situaciones exactamente iguales, sino es la energía de la situación la que tenéis que buscar. En el caso de Ana, a ella le vino inmediatamente a la mente una situación con un chico que pasó un tiempo antes y en el que ella tuvo un comportamiento similar. Hace algún tiempo Ana se empezó a fijar en un chico que le había estado gustando a su amiga durante mucho tiempo. Ese chico de repente también empezó a fijarse en Ana, digamos, ¿no? Empezó un poco a lanzarle señales de que podía estar atraído por ella. Ella dudó un poco porque a su amiga ese chico le gustaba desde hacía tiempo, pero su amiga jamás había querido tener una relación con el chico, nunca había querido salir con él, no había querido quedar con él, simplemente le gustaba, pero no había habido nunca nada entre ellos. Ana estuvo dudando, se preguntaba si sería correcto, y antes de dar el paso le preguntó a su amiga si no le importaría que ella quedase con el chico. Su amiga le dijo que no pasaba nada, que quedase tranquilamente, que a ella le gustaba, pero que ella no tenía intención de tener nada con el chico. Entonces Ana pensó, bueno, pues puedo intentarlo yo. Realmente tampoco quería una relación seria con el chico, pero le atraía. Igual podían pasar un rato divertido, saliendo, quedando. Total, que al final lo intentaron. Pero lo intentaron, ninguno de los dos estaban buscando una relación seria y al final no pasó nada. Pero sí que pasó una cosa importante. Ana se sintió muy mal de haber quedado con el chico porque intuía internamente que a pesar de que su amiga le había dicho que sí, podía haberle hecho daño, que ella había tenido un comportamiento irresponsable porque estaba causándole un daño a su amiga a cambio de nada, porque ella realmente tampoco tenía intención de avanzar en una relación seria con el chico. Era un poco de tonteo o de salir una noche juntos, pero nada más. Entonces, a ella, esa situación de actuar irresponsablemente, en su mente se conectaba con ese momento que ella había vivido y del que se sentía culpable. No sabemos si es verdad que hizo daño o no a su amiga, pero en ella se había generado una culpa. Y esa culpa era la herida que le hacía sentir dolor cuando sus amigos tenían un comportamiento irresponsable. Esa herida le recordaba que ella tenía una culpa guardada y que no había sabido sanar. Y era esa culpa la que le estaba haciendo daño, no el comportamiento de sus amigos, sino esa culpa que ella había guardado en su interior. La siguiente pregunta sería, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué cambiarías? Está claro que Ana en este punto no habría intentado quedar con ese chico. Habría sido más consciente de que a su amiga ese chico le gustaba, de que, aunque le hubiese dicho que no le importaba que quedaran, era algo que no se debía hacer, por respeto a su amiga. La siguiente pregunta es, ¿crees que cambiar tu comportamiento habría cambiado el resultado de la situación? Está claro que para Ana la respuesta de aquí es obvia. Sí que cambiaría el resultado porque ella no habría sentido que estaba traicionando a su amiga. La última pregunta es, ¿sabías entonces que el resultado de la situación sería este?
No, si lo hubieras sabido no lo habrías hecho. Lo importante al cometer un error es el aprendizaje, porque es el aprendizaje el que nos dice cuál de las dos decisiones o de los dos caminos era el correcto. Es decir, nos permite elegir mejor la próxima vez. Para Ana ha sido una enseñanza muy importante. La ha enseñado a ser más prudente a la hora de tomar decisiones que pueden afectar a las personas que más quiere. También ha sido muy revelador darse cuenta de que esa herida estaba ahí porque ella la desconocía. Ella no tenía ni idea de que esa culpa se había quedado ahí guardada y que le estaba haciendo daño. Entonces para ella ha sido un proceso muy importante responder a todas estas preguntas porque la próxima vez que se vea en una situación en la que tenga que tomar una decisión similar, sabrá perfectamente que tiene que hacerlo con más calma, pensando más en cómo puede afectar esa decisión a las demás personas que le rodean y dándose cuenta de hasta qué punto es para ella importante o no tomarla. En el caso de este chico realmente no hubiera pasado nada si no hubiera empezado a quedar con él porque ella no quería una relación seria con ese chico. Se habría ahorrado todo el proceso de la culpa y del sufrimiento que le vino después. Como hemos podido ver con este ejercicio, el origen de nuestro enojo puede estar tan escondido en nosotros que nos sea imposible encontrarlo simplemente cuestionándonos por qué nos hemos enfadado. Si Ana no hubiese seguido todas las preguntas, no habría llegado de un enfado por la forma en que conducen sus amigos a una situación en la que ella tuvo un comportamiento del que aún se arrepiente. La culpa que Ana sentía hacía que dirigiera su enojo hacia la forma en que conducen sus amigos. Es decir, ella tenía la herida, pero pensaba que eran sus amigos los culpables de que ella se enfadara. Es lo que decíamos al principio. Da igual lo que hagan las demás personas, el origen siempre está en nosotros y hay que buscarlo, más que nada para evitar que eso que esa persona hace, que esa persona que piensas que es mala persona, que lo hace a propósito, no importa. Si tú no tienes una herida, esa persona no tendrá ningún poder sobre ti, no podrá hacerte daño. Entonces olvídate del motivo por el que esa persona lo hace. Cúrate, sánate. Lo más importante es tu bienestar. No importa cuántas personas te encuentres por el mundo o cuántas situaciones sean difíciles y te hagan enojar. Procura estar bien tú, porque tú eres lo importante. Los locos que hayas suelto por el mundo no son tu responsabilidad. Tú eres tu mayor responsabilidad. Tu felicidad tiene que depender de ti y no de todo lo que te rodea, porque si esperas que sea lo que te rodea lo que te haga feliz, nunca podrás ser feliz, porque siempre va a haber algo que no esté totalmente de acuerdo con lo que tú esperas encontrar. Así que cuando te vuelvas a enfadar, cuando algo te haga enojar, cuando la ira tome el control de tus sentimientos, de tus emociones, pregúntate, ¿por qué me está haciendo enfadar? Intenta llegar al punto de ser consciente en el mismo momento en el que te has enfadado, de que algo te está haciendo enfadar, ese algo está dentro de ti y evita de esa manera atacar a la persona que te está haciendo enfadar o decir cosas que luego te pueden llevar a un arrepentimiento o a una culpa y a la vez creando una herida nueva. Entonces ahora podríamos hacer la pregunta de ¿la ira es amiga o es enemiga? Pues un poco de las dos cosas. Es enemiga porque te hace sentir mal, pero es amiga porque te ayuda a detectar que en ti hay una herida. Y eso es algo que debemos agradecer. Espero que hayas disfrutado de este audio y que te haya ayudado a entender un poco más qué pasa en ti cuando las cosas te hacen enfadar. Si ha sido así, me alegro muchísimo y si te apetece en algún momento, nos vemos en la granja.